Muy bien, muy buenas tardes. Voy a hablar de mi última comunicación para este congreso y lo voy a hacer compartiendo eh, mi presentación. La veis correctamente, espero. Voy a hablar de las redes sociales y lo voy a hablar desde un punto de vista más propio del marketing, ¿de acuerdo? Emilio ha presentado brevemente el contexto en el que me manejo de docencia y de investigación, porque anteriormente he investigado sobre redes sociales y soy docente de máster, especialmente en la Oberta y en la Barcelona School of Management, y ahora estoy metida también en el proyecto The Stories de la UOC. Entonces, no paso en grande. Las redes sociales tienen que entenderse como un fenómeno global, como podemos apreciar en esta diapositiva de un estudio reciente de 2021, que alcanzan a grandes capas de la humanidad, si bien esto no era así hasta la última década. Lo que hacemos para entender las redes sociales a nivel global es hablar de MAUs, usuarios mensuales activos, DAUs. En estas redes sociales pensamos en una posible definición, en una posible interpretación que nos establezca lo que llamamos un perfil, la posibilidad siempre de crear comunidades y sobre todo, muy importante, la idea de interactuar mediante mensajes de carácter multimedia, ¿de acuerdo? Aquí vemos un ejemplo de las que a nivel global tienen más usuarios, todos las conocemos, Facebook, YouTube, WhatsApp y sus equivalentes chinos, sobre todo. Entonces, estas funcionalidades son elementos compartidos en los últimos años y ha habido cosas que han ido cambiando, ¿de acuerdo? Aquí vemos una captura de pantalla del último informe de IA de Spain sobre redes sociales en España. Durante muchos años había redes verticales y redes horizontales, algunas especializadas, otras más generalistas, ahora todas son generalistas. Antes se hablaba de redes visuales, ahora se habla de redes multimedia, porque todas pueden hacer un poco de todo y lo que va cambiando es cuáles son más populares. Por ejemplo, MySpace estuvo muy de moda hace unos años y ahora es una cuestión absolutamente marginal. Del mismo modo, son cuestiones geopolíticas porque no es lo mismo el contexto europeo-americano que, por ejemplo, el chino. Pero lo que vamos a hablar en esta presentación es la diferencia entre contenido permanente y efímero, que es un poquito más reciente, concretamente de los últimos 5 años como algo mainstream. A la derecha podemos ver una captura de la consultora Social Bakers y hablamos de lo que se llama stories, historias. En redes sociales, en muchas de ellas, podemos distinguir actualmente entre contenido permanente, las publicaciones que vamos generando en los perfiles, canales, cuentas, y el contenido efímero conocido como historias, creado por la red social Snapchat en 2013, pero popularizado sobre todo a través de Instagram. Contenido que dura un máximo de 24 horas, si bien en redes sociales como Snapchat puede durar incluso unos pocos segundos. He revisado para esta presentación la bibliografía referida a lo que entendemos por contenido efímero en redes sociales, en inglés y castellano, y parece que no existe a priori ninguna definición académica estable de cuándo hablamos de contenido efímero y cuándo hablamos de contenido permanente, que no sea aquella que ofrezco en mi presentación, ¿de acuerdo? Os he puesto un par de ejemplos de papers de los últimos años, donde se refleja algo que he visto en otros papers, y es que en España se ha hablado sobre todo de Snapchat y en Estados Unidos se ha hablado sobre todo de Instagram. Yo creo que porque a nivel profesional Instagram se ha usado más, aunque actualmente Instagram se usa muchísimo, tanto en Estados Unidos como en España. Hablamos de 1.000 millones de usuarios mensuales activos a nivel global. Si conocéis un poco el tema del SEO, de lo que es aparecer en los primeros resultados de búsqueda de Google, eso es muy importante, pero no lo es tanto cuando hablamos de aplicaciones, porque la gente no usa navegadores. Con lo cual tenemos que hablar de otra cosa parecida llamada Search Experience Optimization, ¿vale? Que es intentar utilizar los mejores recursos para aparecer en las búsquedas, por ejemplo, en redes sociales, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas tienen un acceso que se hace a través de aplicaciones, no de navegadores web, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo de una tabla realizada por Expansión, donde se habla del crecimiento de estas historias en las principales redes sociales, ¿vale? Cuando hablamos de SEO, hablamos de parámetros de posicionamiento para que las páginas web aparezcan en resultados de búsqueda, arriba de todos los resultados, y qué podemos controlar a nivel de contenido de la web y de enlaces externos. Pero como os digo, el juego cambia un poco cuando hablamos de esta optimización
de redes sociales basadas en aplicaciones. He hecho un par de capturas de mí misma con mi aplicación de Instagram para enseñároslo, ¿de acuerdo? A la derecha vemos lo que pasa cuando abrimos la funcionalidad de historias de Instagram, porque es una red muy popular, muy interesante, y lo que vemos a nivel de contenido efímero, por un lado, son opciones de optimización a nivel de diseño, es decir, lo que vemos en este menú son cosas que podemos hacer para editar la imagen, partiendo de la base de que si pensamos la experiencia de optimización de usuario como algo que optimiza, como indica la palabra, la calidad pasaría por utilizar los recursos propios de esta funcionalidad de la aplicación, todos estos que vemos en el menú. ¿De acuerdo? Es decir, editar más y mejor las imágenes para aprovechar mucho más la funcionalidad de Instagram Stories. No solo esto a nivel de diseño, sino también a nivel, y esto es muy importante, de interacción con el usuario. De nuevo vemos dos capturas de mi propio Instagram Stories, donde vemos todas las cosas que se pueden hacer para interactuar con el usuario. Si bien algunas de ellas específicas son las que realmente permiten optimizar, es decir, permiten ser localizadas o bien por personas que nos buscan o bien por personas que dan con nosotros porque utilizan determinados términos de búsqueda. Y en este sentido siempre destacan tres elementos que aquí explico. En el apartado Explorar de la aplicación de Instagram, lo más fácil para que te encuentren es que utilices menciones con la arroba, etiquetas con la almohadilla y geolocalizaciones. Y esto es muy importante porque es un rasgo común en las demás redes sociales, en la mayoría de ellas. Sin embargo, estos elementos de diseño y de interacción con el usuario no son lo único importante. El famoso algoritmo tiene intereses comerciales y lo que hacemos es no solo intentar optimizar, como he dicho, técnicamente o en términos de diseño, sino que también nos encontramos con que Instagram decide, por ejemplo, copiar un rasgo exitoso de otra red social, como pueden ser los vídeos de TikTok, crea Instagram Reels, con lo cual te ofrece más resultados que son de Reels, aunque tú no los pediste, ¿de acuerdo? No solo se trata de que te encuentren porque es fácil y interpretable usar menciones, etiquetas y geolocalizaciones, sino que además el algoritmo tiene su propia agenda, por así decirlo, que está basada en intereses comerciales, básicamente intentar comerse a la competencia e intentar ocupar el interés, el consumo de la franja más joven, como pasa siempre en el mercado publicitario, pero ahora aplicado al contexto digital. He ido súper rápido, simplemente os explico un par de temas pendientes que refleja esta brevísima presentación. Ofrecer unas definiciones más académicas de contenido permanente y contenido efímero para redes sociales. Asimismo, haría falta, por supuesto, desplegar un modelo de análisis para este contenido efímero. Podría hacerse solo con Instagram, si bien sería interesante un modelo que abarcara las principales redes sociales y no solo Instagram, aunque es difícil porque la funcionalidad va cambiando, como os decía también, por intereses comerciales. Por otra parte, lo que sí hice en su momento, durante 2019 y se publicó en 2020, fue un capítulo del libro utilizando este mismo modelo de análisis para la campaña municipal de las elecciones de Barcelona. Es decir, analicé las historias que había creado el alcaldable Ernest Maragall y valoré su buen uso de menciones, etiquetas y geolocalizaciones, teniendo en cuenta que son ese tipo de recursos que permiten optimizar, ser localizado de una manera cualitativa y cuantitativa en la red social que es Instagram. Si tenéis cualquier pregunta, por favor, mi correo wok es este y mi Twitter siempre está activo, rherrera, perdonad, ¿vale? Ahí, vale. Un segundito que vuelvo. Aquí. ¿Vale? He vuelto, ¿verdad? Sí. Bien, lo he hecho bien, creo. Muy bien. Como sé que tenemos un montón de prisa. Sí, muchísimas gracias, Raquel. Y detengo la grabación.